Ricardo, qué gusto tenerte en este espacio de DT Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Esmeralda. Es un gusto poder estar aquí. El gusto es mío. Muchas gracias, Ricardo. Eres conferencista y escritor. Eres mentor de hombres para fomentar la masculinidad sana, madura y consciente y para fomentar su salud mental, la salud mental del hombre. Tienes un podcast que se llama El Hombre de Hoy y fundaste y lideras Voices of Brotherhood, con el que has impartido infinidad de conferencias, talleres y capacitaciones enfocadas en el desarrollo sano del hombre. Platícanos cómo es que surge ese interés tuyo hacia este tema, hacia la masculinidad consciente. Pues fíjate que esa es una pregunta bastante amplia en el sentido de que la respuesta viene desde muchos años atrás, ¿no? De cómo yo en mi personal camino fui encontrando ciertas problemáticas en mi forma de relacionarme, en mi forma de ver mi entorno y en la forma en que yo encontraba mi propio valor, ¿no? Así que darme cuenta que estaba teniendo los mismos patrones que había visto a mi alrededor, que habían causado daño y que yo no quería repetir, pero que por una u otra razón estaba repitiendo, me llevó a algún momento, y esto es un resumen bien grande de todo lo que llevó a este punto de muchos años, de cuestionarme qué es aquello que está llevándome a las mismas actitudes, a los mismos patrones que me llevan a una salud mental deteriorada, a situaciones de ansiedad, de depresión, de problemas y conflictos constantes en mis relaciones, tanto de pareja como de familia, en el trabajo, etcétera, y a sentir que algo hace falta en mí mismo, ¿no? En cómo yo me relaciono conmigo. Así que a través de ese proceso y de estas preguntas de qué hay ahí detrás que me está trayendo a lo mismo, empecé a escribir de todo esto, ¿no? De ahí sale esta parte, esta faceta de escritor empecé a escribir en un blog personal en el que al hablar de todo este proceso, muchos hombres se acercaron a decir, yo también he vivido eso, yo también había pasado eso, creí que era el único. Eso fue lo más repetido en ese tiempo. Y aún ahora con el proyecto, creí que era el único que estaba pasando por esto. Y al darme cuenta que no era el único, entonces me di cuenta de que era un tema recurrente en el hombre. Y ahí es donde nace esta inquietud de qué está pasando en específico con nosotros los hombres, que nos lleva a situaciones de salud mental precarias, a malas relaciones, a actitudes que pareciera que nos llevan a pensar que el hombre es naturalmente, entre comillas, así. Y, y vaya, ese proceso fue el que me llevó a algún momento a decir, me estoy haciendo las preguntas hacia mí mismo, pero no encuentro un grupo, un espacio, una comunidad con quien trabajar esto, con quien acompañarme. Y al no encontrarlo por mucho tiempo en ese entonces, hace alrededor de 5 años, dije, voy a crearla yo. Me voy a preparar, voy a investigar todo lo posible, voy a investigar de filosofía, de psicología, de círculos de hombres, de facilitación de estos círculos, ver de qué formas puedo prepararme para yo iniciar un espacio como este, un proyecto que pueda recibir el testimonio, experiencias y procesos de distintos hombres para poderlos acompañar en ello. ¿Qué situaciones son las que publicaste y que tuviste que tenían resonancia con otros hombres? Principalmente una de las que más recuerdo era escribir que aun cuando yo tenía mi pareja, cuando yo tenía mi familia, tenía mis amigos y era un hombre con mucha gente a su alrededor, llegaba a mi departamento, llegaba a mi casa y me sentía solo. Y sentía que había algo que no cuadraba, que no se sentía bien. Había algo que me estaba faltando, que no me hacía sentir amado realmente, aun cuando había mucho amor a mi alrededor. Y eventualmente fui descubriendo que era porque yo me había creado una máscara de lo que yo debía de ser, de lo como yo me debía de comportar para ser considerado un hombre valioso. Y por ende la gente que me estaba queriendo esa máscara, no me estaba queriendo a mí. Y entonces era un amor a medias.
Si bien las personas podían estarme dando mucho amor, yo no lo estaba recibiendo en su totalidad porque había una barrera en medio. Esa máscara social o ese arquetipo de la persona que le dice Carl Jung, esa personalidad inventada para encajar en un molde que alguien más puso. Y ahí es donde muchos se acercaron a decirme, yo también siento eso y no tengo idea de por qué es. Y ahí empecé a compartir un poco de qué es lo que iba descubriendo, ¿no? De todo esto. Interesante. Oye, ¿y cómo es que surge entonces Voices of Brotherhood? Pues justamente de esto, de este proceso en el que digo, ok, hay que crear un espacio en el que puedan venir hombres y hablar simplemente. No necesariamente para que vengan y yo les diga qué hacer y yo les diga cómo hacerlo, ¿no? Y cómo ser hombres, porque sería lo mismo, entrar de un molde social que tenemos hoy en día a uno en el que yo les estoy diciendo cómo ser. No, no, no. Un lugar donde podamos hablar y podamos rebotar ideas, rebotar experiencias, ser escuchados, algo que normalmente muchos hombres no hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y algo muy curioso sucede en el que estoy escribiendo, estoy compartiendo en redes sociales, inicio con el Instagram, el Facebook, empiezo con el podcast, a hablar y la gente se acerca y empiezo a hacerlo primero uno a uno con muchos hombres, ¿no? Hablar de alguien me manda su carta gigante de todo lo que ha estado viviendo, lo leo y le comparto mi experiencia y platicamos. Y así inicia todo esto, ¿no? Hubo un documental que vi en algún momento que se llama The Mask You Live In, la máscara en la que vivimos o la máscara en la que vives, eh, en el que en una escena que me impactó muchísimo, un educador y mentor de hombres, especialmente para jóvenes, Ashanti Branch, que hoy en día es uno de los que más apoya el proyecto, pero lo vi en ese documental, un educador de color que trabajaba con jóvenes de color en unas escuelas de Estados Unidos, donde después de clases se reunía con ellos y hacía ejercicios de conexión con ellos, en el que les preguntaba, a ver, ¿cuál es esa máscara que tienes ahí, no? ¿Qué es lo que muestras a otras personas o lo que quieres aparentar con otras personas? Escribían el payaso, el bromista, el seguro, el gracioso, el buena onda. Y una hoja, y esa misma hoja por atrás les decía, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Miedo, inseguridad, tristeza, ganas de estar con mi padre, ganas de estar con mi madre, un montón de cosas. Y al final les decía a todos estos chicos, les decía, esto es lo que necesitamos, empezar a hablar auténticamente de lo que estás viviendo. Y los chicos estaban llorando, se abrazaban, se estaban apoyando, él estaba ahí para ellos, guiándolos y acompañándolos. Y al final dice una frase que fue la que se me quedó, que en inglés es, This is real brotherhood. Esta es la verdadera hermandad. Y ahí me hizo clic. ¡Pop! Ahí me hizo clic totalmente. Fue brotherhood, hermandad. Eso es lo que me ha hecho falta a mí y lo que nos hace falta a muchos hombres. Y de ahí surge la idea del nombre de brotherhood, ¿no? De no solo la hermandad, sino las voces de la hermandad, el que hablemos. Sí, Voices of Brotherhood es las voces de la hermandad para que más hombres hablen y a través de ese hablar podamos empatizar y podamos apoyarnos y acompañarnos en este proceso. ¿Qué, qué tanto nos hace falta en esta cultura? Me imagino sobre todo mucho más remarcada en nuestra cultura mexicana y latinoamericana, el poder dar la oportunidad a los hombres a poder hablar, a poder expresarse, a poder sentir, que, vamos, siempre han podido, pero la sociedad nunca les ha dado ese chance, esa oportunidad. Y qué importante es darles estos espacios. Y yo sé que Voices of Brotherhood es un proyecto que has estado ofreciendo en las empresas y hay muchas empresas que se han visto beneficiadas. ¿Por qué crees tú que las empresas están incluyendo estos programas de masculinidad consciente en sus estrategias de inclusión? ¿Cuáles has visto tú que son esos beneficios? Pues si hay beneficios de negocio, si hay algún business case o los estudios o mediciones al respecto, ¿qué nos puedes platicar? De donde nace esta iniciativa para la parte empresarial es justamente de un
estudio que hizo el Harvard Business Review que hablaba de la cultura de de la competencia masculina, la cultura de la competencia masculina en las empresas y cómo es que esta cultura lleva a un deterioro del aspecto más humano de la empresa, ¿no? Claro, la cultura de competencia masculina puede ayudar a que algunas áreas crezcan, ¿sí? A través de esa competencia, pero tiene una limitante, que es que corta de alguna manera la creatividad, la innovación y la seguridad psicológica de quienes forman parte de esa organización. De qué maneras, vaya, en esa cultura de competencia masculina se está midiendo quién hace más, quién produce más, quién es mejor en esto, si me veo beneficiado yo de echar de cabeza al otro y demás, lo puedo hacer incluso, de burlarse del otro compañero, de competir incluso y esto lo hemos vivido muchos hombres dentro de las empresas, de en el comedor escuchar cómo es que alguien se queja de su esposa, pero presume a la chica con la que salió en otra ocasión, ¿no? Y demás. Y yo siendo ingeniero me llegó a tocar muchas situaciones donde escuché este tipo de conversaciones, en el que es más un competir, a ver quién ha estado con más mujeres, a ver quién ha tenido más conquista, a ver quién es mejor, ¿no? Y eso deteriora psicológicamente el espacio, emocionalmente el espacio, no genera un espacio de autenticidad y de aceptación mutua, genera un espacio donde todos tenemos que tener una máscara para protegernos de esa competencia. Y ahora, no estoy hablando aquí, no buscamos con estos programas que se reduzca la competencia, sino que la base de la cultura no sea la competencia, que no sea una competencia constante en la que tengas que fingir algo que no eres, sino que con autenticidad y con la aceptación del uno y del otro y con ese respeto y esa eh, reducida o nula discriminación dentro del espacio de trabajo, podamos entonces competir de formas sanas y colaborar de formas sanas. ¿No? Teniendo esos espacios donde podamos hablar, compartir, apoyarnos y escuchar la historia de cada uno de nosotros, no dividiendo necesariamente la vida personal es una cosa y el trabajo es otra, porque no podemos hacer compartimentos del ser humano, no podemos hacer eso, es muy dañino en muchas veces y es lo que genera estas máscaras, sino no necesariamente que toda la vida personal esté dentro del trabajo, sino tener en cuenta que cada quien tiene su vida personal y tiene su propia identidad y tiene su propia experiencia y tiene su propia forma, hábitos y manera de ser. Y poner eso sobre la mesa se puede ver justamente como lo estamos trabajando nosotros a través de las empresas, que una de las problemáticas que más hemos escuchado de las mismas empresas es, estoy abordando los temas de diversidad, de inclusión, con todo lo que estamos escuchando hoy en día, con muchos ponentes diferentes, pero por alguna razón el porcentaje de participación del hombre dentro de la organización en estas campañas se está reduciendo o desde el inicio ha sido muy pequeña o incluso nula y cada vez veo que se va haciendo menor y menor o están, pero no tienen un liderazgo o no asumen un tipo de liderazgo o tal vez ni siquiera sabemos cómo desde esta narrativa de que el hombre no puede ser feminista o demás que se ha hablado más en la esfera pública, en la esfera de medios, mediática y demás. Entonces, ¿cómo podemos poner o cómo podemos empujar a un hombre a ser champion o líder de este tipo de espacios dentro de una empresa? Porque se siente como que se desbalancea en algún punto. Lo he escuchado ya de varias empresas, ya hablando abiertamente de siento y sentimos dentro de la organización que está habiendo algún tipo de desbalance en el que muchos hombres se están sintiendo a un lado y por ende no están participando tanto. Y O tiene sea, todo es el un poco contradictorio, ¿no? O sea, han incrementado las iniciativas y los programas de diversidad e inclusión, pero los hombres entonces ya se empiezan a sentir excluidos de Ajá. esos programas, ¿cierto? Y es que hay muchos hombres que quieren apoyar, pero no encuentran la manera o el espacio de cómo. Y hay muchos hombres que no han abordado todavía bien el tema porque han llegado a ellos cuando ellos estaban en un 0% de haber abordado un tema similar tal vez por su edad, por su generación, por su cultura, por de dónde viene su historia y demás.
y llegan con una campaña o con una plática que habla sobre la igualdad sustantiva y todo esto que ya tiene años de estarse desarrollando y tal vez no es el mejor punto donde iniciar. Sí, tal vez no es el mejor punto donde podemos iniciar con muchos de estos hombres. Yo me incluyo en eso. Iniciar con un espacio así habría sido muy difícil, ¿no? Así que pudiera ser algo mucho más productivo y esa es la oferta que nosotros tenemos. Iniciar generando tanto desde conferencias, talleres y hasta programas específicos para hombres en el que podamos generar un espacio de habla, de discurso, de diálogo, perdón, de diálogo en el que podamos hablar de nuestras experiencias, en el que, como hemos visto en tantas campañas, la mujer, la comunidad LGBTIQ y diferentes comunidades que han sido marginadas por mucho tiempo, están teniendo una voz para hablar de sus situaciones, de su experiencia, de lo que han vivido, de lo que no han podido vivir por falta de oportunidades, pero ya han tenido un espacio. Y al darle ese espacio, pero no dar un espacio de este lado, entonces sí, estamos generando un movimiento positivo hacia esas comunidades marginadas, pero si no se trabaja también con la comunidad de hombres que tal vez ha tenido más oportunidades aquí y allá, tal vez ha tenido cierta exclusión en el ámbito emocional y desarrollo emocional también, puede crear más división, que lo hagamos de forma dividida o de forma desbalanceada. Así que tenemos que darle atención a todas las comunidades. Y eso no significa que tenemos que inventar 1000 etiquetas diferentes y hablarlo desde todas las etiquetas diferentes. No, vamos a ver de qué manera podemos incluir a la mayor parte, porque eso sería la verdadera inclusión. Incluir a todos en la conversación, no solo de la perspectiva de una comunidad, sino desde la perspectiva diversa de todas las comunidades. Y ahí es donde entramos nosotros, a hablar con los hombres, no para decirles qué hacer y cómo hacer de un inicio, sino para escuchar, para abrir esos espacios y que vayan sintiendo esa comodidad y apertura para hablar, para compartir, para apoyarse mutuamente e ir tumbando las barreras que se han generado a través de una cultura de competencia masculina. Y que entonces con esa apertura y ese ya me sentí escuchado, visto, aceptado e incluido en las campañas de mi empresa, ya puedo llegar y colaborar con otras partes de esas campañas, con otras áreas o con otras comunidades, no necesariamente para, para hacerlo desde la trinchera de esas comunidades, sino desde mi trinchera, cómo puedo colaborar contigo como iguales, no como, vaya, tenemos muchas diferencias unos con otros, por supuesto, pero respetando y valorando esas diferencias, viéndonos como personas de un mismo valor, ¿sí? Dentro de la empresa, no haciendo menos al otro, no haciendo más al otro, sino todos parejos en ese valor y en esa igualdad de oportunidades, vamos hacia adelante juntos, ¿no? Pero para eso se necesita crear espacios para todos. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Y lo que con varias empresas que hemos trabajado nos han dicho, sí se ve una diferencia en cómo es que los hombres salen, principalmente los programas de círculos de hombres, y ya están viendo de qué manera podemos continuar y de qué manera podemos seguir ese diálogo, esa plática, cómo podemos seguir con un proceso similar para seguir hablando, que no se calle esto y se apague, sino hay que continuarlo. Se sintió bien, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Oye, entonces, ¿tienen círculos, tienen conferencias? A ver, platícanos cómo es que haces un abordaje en una empresa normalmente, digamos, una empresa que está iniciando pues en estos espacios masculinos. ¿Cómo va ese proceso? Me imagino que tienes, digamos, como una oferta inicial, por decirlo de alguna forma, que comienza con estos pasos y después ya cuando van en otra etapa, entonces siguen estas otras actividades. A ver, platícanos un poquito más. Sí, de hecho tenemos armado un road trip, le solemos decir así como un camino específico que podemos llevar y depende de en qué punto de ese trabajo en la cultura y responsabilidad social de cada empresa están, podemos iniciar en diferentes puntos o depende cuál es el que la misma empresa considere que va a ser el mejor para cada uno, ¿no? O podemos nosotros encargarnos de, de poder ver qué es lo que ya se ha trabajado y nosotros recomendar en dónde empezar, ¿no? Ese road trip o ese caminito que nos gusta seguir está conformado por 4 puntos diferentes. El primero es una conferencia abierta, es una conferencia para todos,
para todas, para todo individuo, toda persona que esté dentro de la organización, empresa, en el que hablemos cuál es la situación actual del hombre. Estadísticas, datos duros, datos de salud mental, datos también fuertes como el tema de violencia, como el tema de abuso, de acoso, de bullying, de violencia entre hombres también, el cómo se ha estado expresando la masculinidad tanto de formas dañinas o limitadas como de formas sanas, cómo se puede ir mostrando todo esto. El punto es iniciar con una conferencia de apertura hacia el tema, desde un punto neutro, no desde una perspectiva de esto es lo que hay que dejar de hacer y esto es lo que tienes que empezar a hacer. No es una conferencia De de, regaños, de de llamada de... regaños y reproches históricos, Exacto. porque además es algo que no es que se esté haciendo porque quieren, sino porque al final de cuentas pues estamos siguiendo una cultura súper arraigada, ¿no? Eso yo creo que es lo importante que reciben en esta conferencia de inicio, ¿no? Exacto, esa es la parte más importante, que se cree una apertura para que todos podamos escuchar y entonces desde ese entendimiento inicial empezar con el trabajo. Esta conferencia no está enfocada en una llamada a la acción, no, es una conferencia enfocada al entendimiento y visibilización, que claro, hemos hablado mucho de visibilización a través de estadísticas, que de lo que está pasando con la mujer, de lo que está pasando con la comunidad LGBTIQ, con las diferentes identidades, pero ha faltado un poco más de visibilización de qué es lo que está pasando en temas de salud mental con el hombre internamente, porque sí, a otras comunidades ha sido muy externo, muy proyectado de formas muy visibles. El tema de acoso, violencia, feminicidios, demás se ve y se ve muy claro hoy en día, pero con el hombre es algo más interno, es algo más de qué está pasando dentro del hombre que se está reflejando en diferentes estadísticas, ¿no? O sea, afecta de maneras diferentes la misma cultura bajo la que nos hemos desarrollado hombres, mujeres y diferentes identidades, se ven afectadas, cada uno de nosotros nos vemos afectados de diferentes maneras. Así que visibilizar de qué manera está afectando al hombre, qué estructura es la que está desarrollando esta masculinidad tradicional que termina siendo una limitante muy grande emocional para muchos hombres, ese es el primer paso, la visibilización y el entendimiento de qué pasa detrás, ¿no? Y tanto como algunos efectos secundarios que eso llega a tener en temas económicos, temas sociales, temas relacionales, temas empresariales, industriales, etcétera. Tenemos un segundo paso que es un taller. Es un taller en el que hablamos de cómo iniciar el proceso. Ahí sí es un poco más llamada a la acción a través de herramientas y puntos específicos, en el que son 2 sesiones que podemos hacer en una, pero normalmente recomendamos que sean 2 sesiones porque es mucha información. La primera es, otra vez, entrar un poco más de lleno, más profundamente en datos, qué es lo que pasa, cómo se ve, algunos ejemplos, algunos testimonios que hemos tenido de diferentes hombres para que quienes nos están escuchando, tanto hombres, mujeres y cualquier persona, vayan reconociendo esas experiencias personales donde esto se ha ido mostrando. Y en una segunda parte, ahora sí, ¿qué preguntas y qué herramientas me pueden ayudar a yo iniciar ese proceso? ¿Qué preguntas me van a ayudar a empezar a interiorizar, a ver hacia adentro de dónde vienen mis patrones, de dónde vienen lo que yo creo que debería ser y hacer un hombre, de dónde vienen las narrativas que han nutrido mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis decisiones y mi masculinidad actual? ¿Sí? No para decir está bien, está mal, no, para poder observar. Ese es un taller para poder tener las herramientas necesarias para iniciar un proceso de introspección y de autoconocimiento. El primer paso importantísimo para empezar a tumbar esa máscara, ¿sí? Para tumbar esa necesidad de validación externa intensa, de ese buscar ser alguien que no se es y por ende generar unas problemáticas fuertes conmigo y mis relaciones, en mi salud mental y en la salud mental y física de otras personas. ¿Sí? Esa es la segunda, ese es el taller, ese ya es una llamada a la acción a través de herramientas. Y entonces la acción, la parte más fuerte, es el tercer paso, que es un programa de círculos de hombres. Eso, este programa está conformado por 8 sesiones,
8 sesiones con un grupo de máximo 30 hombres, este sí es solo para hombres, en donde podamos hablar de diferentes temas como lo son el contexto, cuál es el contexto histórico de la masculinidad, qué puntos en la historia del hombre son los que han nutrido los estereotipos y expectativas de hoy en día, como el ser proveedor, ser protector, el ser acaudalado económicamente o tener poder económico, tener poder sobre otras personas, el dominio, etcétera. ¿De dónde viene históricamente? Desde la vista antropológica, ¿no? De la historia del hombre. Otras sesiones que hablan de iniciar, de cómo es el inicio del autoconocimiento, la búsqueda del propósito para encontrar tu rol en sociedad, no los roles en casa, no los roles de género, sino tu rol como persona, individuo, cómo empezar a mover esa parte sin necesidad de meter porque soy hombre, tengo que hacer esto. No, yo como individuo, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi dirección? ¿No? Meternos también a caja de herramientas para relaciones, cómo puedo mejorar mi comunicación con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con otros hombres, cómo puedo escuchar mejor, herramientas de comunicación no violenta, como lo describe el doctor Marshall Rosenberg. Tenemos varias herramientas de eso dentro, de la comunicación no violenta, otras que hablan para las empresas que se sienten cómodas con estos temas. Hablamos sobre la sexualidad como tabú y como conexión. Sí, hablamos de eso más a nivel personal. Es un círculo de hombres, así que esto no es grabado y esto no es abierto a cualquier persona. Es para quienes quieran trabajar a profundidad en esto. Y como decía, puede ser que una empresa prefiera o no que se toque el tema, puede ser, ¿no? Y podemos modificar esa parte. Sabemos que a veces es un poco delicado. Eh, y también otra sesión en la que tocamos las diferentes perspectivas de la masculinidad desde los diferentes movimientos. Sí, cuáles son los que han surgido a través de la historia. En este caso, pues hablamos de feminismo, hablamos de masculinismo, hablamos de diferentes lugares, no para decir nosotros qué es lo que tienen que seguir o qué es lo que tienen que creer o qué es lo que tienen que predicar. No, no, no. Para tener un mejor entendimiento y que cuando cualquiera de estos movimientos se nos cruza en el camino, los veamos, nos encontremos con alguien que tiene esta ideología y demás, entendamos de dónde viene, cuál es la historia detrás, cuál es la problemática que intentan abordar, ¿no? Desde qué perspectiva. Y una última sesión de pura plática, de puro abrirnos, de puro hablar y compartir, donde damos una pequeña parte de trabajo continuo. ¿Cómo voy a seguir haciendo esto en mi vida diaria, con las otras personas, conmigo mismo? Y entonces sí, termina ese programa y ellos salen con una experiencia nueva con la que puedan iniciar ese, o continuar más bien ese proceso personal. Ese es un tercer paso. El último, el cuarto, ya es una capacitación de facilitadores de círculos de hombres. ¿Para qué? Para que las mismas empresas no dependan de nosotros, de que nosotros estemos ahí para tener un espacio donde puedan hablar. Tal vez un programa de círculos de hombres, sí, ahí ya nos encargamos nosotros, por supuesto, pero si ellos quieren continuar generando esta cultura donde se puedan juntar cada 2 semanas, cada mes, a hablar, que lo puedan hacer, que tengan las habilidades, que tengan las herramientas, que tengan la estructura necesaria para poder armar un espacio de contención emocional, un espacio de acompañamiento, no un espacio de terapia, no un espacio de guía, sino un espacio de escucha, que eso todos nosotros podemos desarrollar las herramientas para hacerlo. No se necesita ser un psicólogo, no se necesita ser un super coach especialista en todo esto, se necesita tener las herramientas de escucha necesarias para estar ahí simplemente y acompañarse. No es un sustituto de terapia, no es nada similar. Siempre recomendamos que todo el mundo esté en su proceso terapéutico, sí, sino que es un espacio de creación de una red de apoyo, que eso todos necesitamos y todos nos beneficiamos de eso y que puedan hacer eso en su compañía o en su vida personal, con su familia, con sus amigos, etcétera. Que tengan esas herramientas, ¿no? Esos son los 4 puntos que nosotros tocamos desde conferencia, taller, programa de círculos de hombres y capacitación para facilitadores de círculos de hombres, de champions o de embajadores, como podamos decirle, para que eso continúe en las empresas y que esa cultura se siga impulsando en cada una de las empresas con las que colaboramos. Es un programa muy integral y yo creo que esta última fase que comentas de brindar estas herramientas para desarrollar estabilidad, que parecería muy sencilla, ¿no? Pero el escuchar
es un arte, de verdad, y se requieren técnicas que igual pues solo pues a través de profesionales como ustedes pues las podemos reforzar, ¿no? Habrá algunas personas que la tengan más desarrolladas que otras, pero el hecho de que ustedes puedan formar a otros líderes, champions dentro de las empresas, como tú dices, pues las hacen autosuficientes, ¿no? Me parece que es un programa bastante bien redondito y seguramente, además de este proceso, seguramente te has topado con muchos desafíos, pero ¿cuáles son esos desafíos iniciales, digamos, cuando llegas a una empresa? ¿Cuál es el primer reto al que te enfrentas y cómo los has pues resuelto? Claro, uno de los principales retos es cuando la empresa ha desarrollado una serie de campañas donde se ha vuelto, se ha enfocado muchísimo en, por ejemplo, la perspectiva feminista o la perspectiva de la comunidad LGBTIQ, pero de lleno en esa parte y no han hecho nada de esta otra parte. Ahí, como decíamos ahorita, no es que esto esté mal, para nada, ayuda muchísimo, es mucho más de lo que hemos tenido en décadas pasadas en la industria. Pero cuando se ha generado mucho este lado en que empieza a crecer un cierto resentimiento, un cierto sentirme alienado de todos estos procesos y de este avance por esta otra comunidad, la comunidad de hombres. Y muchas veces la dificultad al inicio es que sepan que este proyecto y que estos esfuerzos son para apoyarnos, no son para llegar y decirles cómo hacer las cosas y todo lo que han estado haciendo mal y decirles que los 50 años que llevan siendo hombres han sido malos, como les había enseñado su papá o su abuelo o los hombres a su alrededor, sino que es un espacio para soltar todo eso, para soltarlo y poder apoyarnos. Así que ese obstáculo principal es el prejuicio que se ha generado ya por mucho tiempo, que tanto habrá hombres que lo han podido sortear de alguna manera, pero he encontrado a muchos hombres dentro de las empresas, sobre todo a los hombres o más tradicionales o que tienen más edad o que tienen una cultura tal vez un poco más conservadora, que no tiene nada de malo, simplemente si no se les ha escuchado nunca, empiezan a generar un prejuicio de pues es que al hombre, a los hombres no nos han escuchado, pues es que yo no puedo decir nada porque se van a sentir mal, o porque lo van a tomar como un comentario machista, o porque lo van a tomar, ya no puedo decir nada y no quiero decir nada y no me siento seguro de hablar, ¿no? Así que ese es el principal obstáculo, llegar y hacerles sentir la seguridad de poder hablar, de poder compartir, de poder decir lo que piensan, sienten, de lo que quisieran, lo que necesitan, para entonces poder entrar en un diálogo ya no de lo que les ha hecho falta, sino de ahora cómo podemos trabajar, ¿no? Es un trabajo de inicio fuerte, una curva, no es una curva de aprendizaje, sino una curva de reducción de prejuicios ante este tipo de esfuerzos. Es que efectivamente, bueno, las empresas que ya han realizado un despliegue de estrategia de inclusión, de equidad de género, pues a veces, como decíamos, en ese afán de equidad, pues dejamos excluidos pues a otras comunidades como la comunidad de los hombres. Y al respecto, me gustaría que me platicaras en cuanto a equidad de género bueno, las mujeres también, en tu esfera personal, ¿cuál es la conexión de Ricardo como hombre que lidera estas iniciativas de masculinidad consciente? ¿Cuál es tu relación con las mujeres? ¿Cuáles son las mujeres más significativas en tu vida? ¿Y qué es lo que más admiras de ellas? Las más significativas de mi vida, sí te puedo decir que las personas más cercanas a mi vida son mujeres, en el sentido de mis mejores amigas, mi pareja es de la persona con la que más confianza tengo y con quien más hablo de todos estos temas, sobre todo. Mi madre es con quien más también comparto de mi familia y mi hermana. Mi madre y mi hermana son con quienes más me junto y es una relación que he ido trabajando en estos últimos años porque ha sido muy problemática. Yo he tenido muchos problemas de relaciones también en el pasado
y me costó de alguna manera ir trabajando todo esto. Sigo trabajando en todo ello, pero realmente mi relación con las mujeres de mi vida ha ido mejorando mucho, en el sentido de ya no estar buscando tanto ni esa validación ni esa separación, sino simplemente disfrutar de esa relación. Y básicamente una de las personas que me impulsó a empezar a escribir fue una de mis mejores amigas. Una de las personas que me dio la primera oportunidad de ayudar a otros fue una mujer parisina que en Sagrabois en ese entonces ella estaba liderando Vida Match en México y me ayudó a anotarme como primer voluntario en México para donar médula ósea y sangre, plaquetas a personas con cáncer en la sangre. Esa fue la primera vez que pude apoyar de una manera más directa. Y, y esa relación ha sido muy bella porque aún detrás de todas esas problemáticas que ha habido a lo largo de mi vida y de la sociedad y demás, ha habido muchas puertas que se han abierto gracias a los esfuerzos que han hecho mujeres, ¿sí? Y no digo que la mujer sea la salvadora de la sociedad, pero sin duda ha hecho un trabajo espectacular en muchos ámbitos y muchas áreas que han abierto la posibilidad de hablar de estos temas y de empezar a ayudar de diferentes maneras. Eh, claro que, y aquí tengo que hablar de esto, ¿no? De cómo se ha manejado desde el feminismo ha sido maravilloso porque eso nos ha traído a este punto que estamos ahorita, hablando de cómo ser más inclusivos y diversos dentro de las empresas, de la sociedad y demás. Sin embargo, el feminismo no tiene las respuestas completas, como tampoco los tiene cualquier otra ideología. No hay ideología que tenga todas las respuestas y no hay una sola persona, por ejemplo, la mujer o el hombre o una persona en específico que tenga todas las respuestas y que entienda todas las experiencias. Así que por eso por supuesto, nosotros como proyecto y yo como hombre, como persona, colaboro constantemente con proyectos feministas y con líderes del activismo feminista al mismo tiempo que escucho y trabajo y observo también cuál es el trabajo que se están haciendo desde otros movimientos, como el masculinismo, que si bien tiene muy mala fama desde algunos lados, hay otros áreas donde tiene total sentido el por qué están hablando sobre las problemáticas que ha vivido el hombre, desde otra perspectiva diferente que pareciera análoga, pero no necesariamente lo es. Simplemente es una perspectiva diferente o una experiencia diferente a la que han vivido las mujeres, ¿no? Y que es necesario escuchar esas dos partes. Así que para no salirme mucho de la pregunta, realmente admiro el trabajo que se ha hecho gracias al movimiento de las mujeres que nos ha traído a este punto. No digo, no llego aquí diciendo, esto que yo estoy haciendo es lo que hace falta. No, es un añadido nada más. Es un añadido para poder, tal vez en este experimento de hacer cosas tan nuevas como la diversidad e inclusión en las empresas, porque sí, tenemos años ya trabajando en esto, pero la verdad es que todos estamos experimentando y ver cómo funciona. Esto no es algo de siglos atrás. Esto es algo que todos estamos experimentando y así como nosotros buscamos aportar a todo ese trabajo que la mujer ha hecho por mucho tiempo y la comunidad LGBTIQ ha hecho por mucho tiempo y todas las comunidades y personas marginadas han hecho por mucho tiempo para visibilizar esas injusticias, lo que queremos es aportar a ello. Lo que queremos es no necesariamente unirme a esa perspectiva, sino añadir desde mi perspectiva a esa mejora social completa. Es complementar, ¿no? O sea, al final de cuentas, para lograr algo muy significativo, no podemos ir solos, tenemos que ir en colaboraciones. Y qué mejor si esas colaboraciones las hacemos de forma inclusiva e integral. Y yo creo que esto que están haciendo ustedes es maravilloso en Voices of Brotherhood. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿En dónde los encontramos? Pues estamos en casi cualquier red social, en Instagram, Facebook, tenemos el podcast El Hombre de Hoy, donde hablamos de todos estos temas a nivel individual y a nivel también algunas veces hablamos sobre problemáticas sociales. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando sobre de dónde nace y viene la discriminación y rechazo hacia las diferencias que tenemos. Hablamos de muchas cosas diferentes. En LinkedIn nos pueden encontrar también, me pueden encontrar a mí directamente. La página de Voices of Brotherhood como que no se ha movido mucho, pero yo estoy bien activo ahí escribiendo
artículos, publicaciones y demás en LinkedIn como Ricardo Rivera. Eh, y en YouTube tenemos un canal de YouTube, tenemos conferencias, talleres, una comunidad de hombres gratuita para todo hombre que se quiera unir y trabajar con nosotros. Tenemos un espacio de membresía que es el círculo de entrenamiento, donde ya es intensivo ese trabajo, con talleres, con hojas de trabajo, con guías, con manuales, etcétera. Estamos intentando abarcar mucho para que esto se escuche en más lugares. Este mensaje de como hombres podemos trabajar en nosotros mismos, en ese desarrollo, y eso va a ayudar a la misma sociedad, a nuestras relaciones y a nuestro entorno. Seguro que sí. Y la verdad es que me encanta platicar contigo, Ricardo, siempre que tenemos pues estas charlas. Pueden ser interminables, la verdad. Es un gusto haber platicado nuevamente contigo. Yo veo que estás haciendo algo extraordinario y Voices of Brotherhood está logrando cosas extraordinarias. En DT Latina tenemos una frase, nuestro lema es Achieve the Extraordinary, logra lo extraordinario, y ustedes lo están haciendo. Me gustaría que para cerrar esta charla nos dieras un mensaje, le dieras un mensaje a la audiencia. ¿Qué podemos hacer para lograr lo extraordinario? Pues creo que puede ir muy ligado con esto que dices, de lograr lo extraordinario, en el sentido de qué es extraordinario realmente. Extraordinario es aquello que nosotros pudiéramos pensar que no es alcanzable en un periodo de tiempo o en un espacio o en una cultura o en un algo, ¿no? Algo de lo que he escuchado mucho desde diferentes líderes, espacios, movimientos y demás es, bueno, lo que estamos haciendo es acomodar nuestra sociedad para que las próximas generaciones vean una mejor sociedad. Y mi forma de verlo es, no, vamos a trabajar para que esta generación vea el cambio. No, no dentro de 50 años. Claro, con la parte realista de que esto no cambia de la noche a la mañana, pero vamos a hacer un esfuerzo y trabajo para que esto se vea en esta vida. Y eso va a ser extraordinario. Lo extraordinario va a ser un esfuerzo que realmente nos haga ver en esta etapa, en esta vida, en esta generación, un verdadero cambio de lo que estamos viviendo hacia algo mucho más colaborativo y algo más unido. Eso realmente va a ser extraordinario. Pues logremos lo extraordinario. Hagámoslo, Ricardo, hagámoslo juntos y estemos abiertos, abramos nuestra ideología para efectivamente lograr lo extraordinario. Pues un gustazo, de verdad, Ricardo, como siempre, platicar, charlar de estos temas tan apasionantes. Esperamos muy pronto tenerte nuevamente en DT Latina. Muchas gracias, Esmeralda. Yo con gusto vuelvo a estar aquí en este tipo de pláticas tan necesarias. Muchas gracias, Ricardo. Eres bienvenido. Gracias.